Familia, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén teniendo un bonito domingo aquí en la iglesia, hayan podido levantarse temprano, compartir en familia, luego haber podido venir aquí. Así que es un privilegio verlos, es un honor estar aquí. Y feliz de que me toque el día de hoy poder compartir un poquito y seguir con esta prédica donde todos estamos aprendiendo. Todos estamos como que revisando ese tiempo, así que espero que podamos tener un buen tiempo, ¿sí? No sé si recuerdan, pero la semana pasada y estos dos últimos domingos empezamos esta serie que se llama Él lo hará, ¿sí? Y empezamos a hablar acerca de la historia de Abraham. Desde el capítulo 12 empezamos hablando de la historia de Abraham y el primer domingo se llamó Rumbo a la Promesa, en donde Dios llama a Abraham, ¿sí? Y le dice, hey, ve para tal lugar. Abraham ni sabe para dónde, pero simplemente obedece a Dios y se van para allá. Y luego la semana pasada, Pastor Oscar también estuvo compartiendo un poco de la otra parte, cuando ahora Abraham bajó a Egipto, ¿sí? Fue a Egipto por el tema de que estaban pasando una hambruna y pues fue a buscar recursos, y encontramos esa historia donde él miente acerca de su esposa y dice, diles que no eres mi esposa, diles que eres mi hermana, porque si no de repente me van a matar. Entonces tuvo miedo y vimos un poco, ¿no? Y estuvimos hablando de la presión y cómo cuando nos dejamos someter bajo la presión de este mundo y todas las cosas que pasan, empezamos como que a equivocarnos, a tomar malas decisiones, a vivir en miedo, a vivir presionados, ¿sí? por lo que nos rodea, ¿no? Y cómo en verdad deberíamos dejar eso en las manos de Dios y empezar a descansar en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Y llegamos hoy al capítulo 13 de Génesis, ¿sí? Continuando con la historia de Abraham y qué es lo que Dios está haciendo. Ahora, me gusta ese capítulo porque vamos a empezar a ver una nueva parte de la historia, ¿sí? De cómo Dios ahora empieza a obrar en la vida de Abraham. Y creo que mirando esta historia, yo quiero que hoy día nos ayude a derribar ciertas creencias, ciertas cosas que a veces traemos con nosotros. A veces no somos tan conscientes, ¿sí? De lo que está pasando. A veces no somos tan conscientes de cómo esas cosas realmente están arraigadas en nuestras vidas. Pero es en momentos de dificultad cuando esas cosas salen. Entonces, quiero que hoy esta historia que trata básicamente sobre el momento en que Abraham y su sobrino Lot se separan, ¿sí? Cada uno va a tomar su camino. Y entonces quiero que con esta historia, la vamos a ir como mirando rápidamente, podamos encontrar ciertas cositas, ciertas creencias, como les decía, que afectan nuestra relación con Dios y afectan en el sentido de que empezamos a ver a Dios de una manera diferente, empezamos a obrar de manera diferente. Y quiero que juntos podamos entenderlo y, si es posible, en lo mejor posible, sacarlas de nuestros corazones, sacarlas de nuestras vidas, ¿sí? Sé que a veces no es fácil, a veces es como que uno lo dice, pero estamos en esa lucha todos. Yo me pongo primero en la fila, pero creo que la palabra que Dios nos trae hoy me anima a mí y espero nos anime a todos nosotros, porque la palabra de Dios es la que hace la obra al final, ¿sí? Entonces quiero que hagamos un compromiso simplemente antes de empezar lo que voy a compartir hoy, siguiendo un poco esta temática de, como la semana pasada que decía yo te protegeré, ¿sí? Hoy día quiero que sigamos con eso y le puse como yo te cubriré, ¿sí? Hablamos mucho de ese tema de que necesitamos que Dios nos cubra y Dios quiere cubrirnos, ¿sí? Como dicen Colosenses, que ahora nuestra vida está escondida en Cristo, es en Dios y Dios quiere cubrirnos, pero tenemos que entender ciertas cosas de cómo Dios obra para poder tener una buena relación con Dios. Entonces quiero simplemente hacer un compromiso, que hagamos un compromiso. Yo no sé si hoy estás por primera vez aquí, si es así, pues bienvenido. Yo no sé si llevas ya desde los primeros domingos que empezamos, vienes hace un tiempo, ya llevas una relación con Dios de mucho tiempo, de poco tiempo, estás aprendiendo, no importa eso. Lo que quiero simplemente es que hoy pongamos nuestro corazón en disposición a Dios, ¿no? Que digamos, ok, Dios, ¿qué tienes para mí hoy? No
no lo que yo puedo decirte, sino que tú haces un compromiso con Dios de qué es lo que Dios tiene para hablarte hoy. Y que nuestro corazón sea una tierra fértil, de decir, ok Dios, pon esa semilla en mi corazón, ¿qué tienes para mí hoy? Y estemos con esa expectativa, porque cuando hay expectativa, cosas suceden. ¿Ok? Entonces, oremos. Gracias, Padre, por esta mañana, gracias por este tiempo que nos permites estar aquí juntos, Señor. Gracias por que podemos venir no solamente a adorarte, no solamente a levantar tu voz, no solamente a aprender más de Dios, sino que venimos realmente a llenarnos de ti, venimos realmente buscándote a ti, venimos realmente con la intención de que sea tu palabra, sea tu voz, Señor, en nuestros corazones, en nuestras vidas, Dios. Te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, solamente para recapitular rápido, ya les comenté un poquito, pero antes de entrar acá a leerles la historia, solo quiero que tengamos, por si de repente no pudiste estar el domingo pasado o todavía no conoces toda la historia de Abraham, básicamente, como les decía, Abraham fue a Egipto buscando recursos, tenía miedo de que lo mataran por quitarle la esposa, entonces él dice, dile que eres mi hermano, y básicamente lo que hace es termina como que entregándole la esposa al faraón, ¿sí? Y empieza a recibir muchos regalos y bienes y ganado y dinero a cambio de la esposa, ¿sí? No vemos, la Biblia no nos dice si en algún momento Abraham dijo algo o no, esperemos que sí, ¿sí? Pero por lo menos lo que vemos es esta situación, ¿sí? Y de pronto Dios interviene, manda plagas, entonces desde antes de la historia de Moisés ya los egipcios recibían plagas, ya sabían lo que era recibir plagas. Dios interviene, le muestra a Faraón y el Faraón dice, hey Abraham, ¿qué has hecho? Yo he sido bueno contigo, ¿por qué me has mentido? Esa no es tu hermana, es tu esposa. ¿Sí? Y de pronto dice, ¿sabes qué? Vete, simplemente vete. No quiero verte más, no quiero saber de ti. No, se va, dice, lo sale. Es como, yo creo que la semana pasada decíamos también, y ponernos a pensar, si a ti te gustan esas novelas de drama puro, así esas turcas, en la Biblia, o sea, vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, unas historias que uno dice, no te pases, ¿no? O sea, el hombre entregó a su esposa a otra persona por miedo a que le pasara algo a él, ¿no? Y entonces, o sea, es una locura, pero estamos en medio de esa historia, ¿ok? Que supera así cualquier realidad. Por eso la Biblia es divertida, es muy interesante leer todo lo que pasa. Te animo a que lo hagas. Y si tienes ahí tu Biblia también aquí, puedes ir abriendo Génesis 13. Pero vamos a lo que vinimos, ¿ok? Entonces, mira, esta primera escena, después de lo que te conté, es Abraham saliendo de Egipto, ¿ok? Ahora, cualquier persona normal, cualquier persona, digamos, con un cierto grado de cordura, que entiende lo que es la justicia, lo que es un castigo y todo, pensaríamos, sin leer todavía, que lo que siguió fue, bueno, ¿sabes qué? Abraham tuvo que escapar de Egipto porque lo estaban persiguiendo para matar, ¿no? Abraham medio moribundo salió, o ¿sabes qué? Dios apareció y lo consumió con su fuego, ¿no? O no sé, cosas así, ¿cierto? O sea, después de lo que hizo, lo normal sería un castigo igual de duro, ¿sí? No solamente de parte de Dios, sino de parte del faraón al que le habían mentido y encima le habían dado cosas. O sabes que devuélveme lo que te di, no sé, eso sería lo normal. Sin embargo, empieza así. Entonces, el versículo 1, entonces Abraham salió de Egipto junto con su esposa, con Lot y con todo lo que poseían, y viajó hacia el norte, al Negev. Abraham era muy rico en ganado, plata y oro. Esos son los primeros dos versos. Y sabes, aquí quiero que empecemos a derrumbar la primera mentira que a veces en el cual hemos caído, que la gracia de Dios no depende de mis obras. La gracia de Dios no depende de lo que yo haga. Como te decía, ¿sabes qué?
Gracias a Dios no somos Dios. ¿Sí? ¿Han escuchado esa frase? Porque si ejecutáramos la justicia a lo que nosotros entendemos por justicia, probablemente mucha gente de la Biblia no existiría. ¿Sí? Hubiéramos aplicado la ley y se acabó y se acabó la historia para muchos. Pero el tema es que tenemos un diseño porque este mundo hemos caminado, hemos luchado y nos ha enseñado de que todo lo que nosotros hagamos debemos ganárnoslo, ¿sí? Con el sudor de tu frente. Y no está mal que te esfuerces por tus objetivos, no está mal que te esfuerces por tus sueños. No estoy diciendo eso, pero tenemos eso tan arraigado desde pequeños, desde que tenemos que ganarnos lo que queremos, ¿no? Tenemos que, a fuerza, porque si no, no lo mereces. Porque si no, no lo deberías tener. Y a veces cuando vemos a alguien que tiene algo, a veces es como, ¿qué habrá hecho? ¿No? Eso huele a lavandería, ¿no? Una cosa así, ¿no? O sea, el lavado, no voy a explicar acá, pero bueno, pero cierto, es como que de pronto, ¿no? ¿En qué andará metido? Y a veces como no conocemos la situación, no sabemos, pues, de repente esa persona, pues, trabajó duro por lo que tiene, esta persona se esforzó y no digo que eso esté mal, esforzarnos por nuestros sueños, por nuestros objetivos, pero tenemos eso muy arraigado. Yo hago algo, me gano esto, entonces recibo esto. El tema con Dios es que muchas veces no funciona así. No tengo cómo explicártelo, pero eso es la gracia de Dios. Entonces, te voy a contar algo. No hay nada que podamos hacer, decir, pensar, imaginar, crear, lo que tú quieras, que pueda hacer que tú te ganes, aunque sea un poquito, de la gracia de Dios y de su bondad. Porque, ¿sabes? Tú y yo realmente no nos merecemos nada de Dios. Su palabra dice que por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios y que la paga de nuestro pecado es la muerte porque no hay justo ni uno solo y que realmente el castigo que merecíamos era la muerte. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia, en su infinita bondad, mandó a su Hijo Jesús para que Él recibiera el castigo que tú y yo merecíamos, para que Él recibiera las burlas que tú y yo merecíamos, para que Él recibiera el desprecio que tú y yo merecíamos. Él lo recibió. ¿Tuvo alguna motivación? ¿Hicimos algo para que no? No. Al contrario, la gran mayoría lo rechazamos. Mucha gente lo rechazó. ¿Eso cambió sus planes? No. ¿Eso lo hizo dudar? No. Él siguió con su objetivo. No quiero entrar en todo el detalle porque podríamos entrar en toda una explicación bien teológica acerca de la providencia de Dios, acerca de cómo Dios a través de Abraham está cuidando la semilla y el legado, ¿no? Lo de Jesús. Pero no se trata de eso, no quiero entrar en eso ahorita, pero sabes, cuando Dios está haciendo esto en la vida de Abraham, no está viendo solamente lo que pasa con Abraham, está viendo el futuro. Por eso cuando yo les digo, muchas veces hablamos con papás, con mi esposa, porque estamos en Kids y estamos sirviendo y ayudando, y a veces vienen papás y nos dicen, hey, pasa esto, ¿cómo hago? Ayúdame. ¿Sabes? Mi primera palabra siempre es, cuando el enemigo te ataca y hace algo en tu matrimonio, en ti, a veces uno piensa como, ay, sí, el enemigo ataca en mi matrimonio y nos quiere separar, nos quiere separar. ¿Sabes por qué? Porque hay un futuro que tú estás preparando. Y lo que el enemigo quiere destruir no solamente es tu matrimonio, sino el futuro que viene detrás de ti. Esos hijos, esos niños que están contigo, son el futuro, son lo que tú estás preparándolos para este mundo, ¿sí? Y él lo que quiere es destruir eso, lo que viene. Pero Dios, cuando veía la vida de Abraham, veía lo que venía, entonces decía, no, aunque Abraham no entienda, tengo que cuidar a Abraham. Porque, ¿quién le hizo ver al faraón que Abraham estaba mal? ¿Fue Abraham? Que le entró en el cargo de conciencia y fue y habló con el faraón y le dijo, hey faraón, ¿sabes qué? En realidad te mentí. No, dice que fue Dios interviniendo y diciendo, bueno, no dice qué dijo, pero yo me imagino, ¿no? Como Dios diciendo, ay, no, tengo que entrar
y arreglar esto, porque si dejo que esto siga así, todo se va. Y Dios tenía claro el propósito que tenía que cumplir con Abraham. Quiero que leas esto. Bueno, vamos a leer juntos, Gálatas 3:1-7. Y es una carta de Pablo, pero es una carta que, aunque pueda ahorita sonar un poco como, ¿qué está pasando? ¿No? Es muy directa y muy clara. Y creo que es esas cosas que a veces necesitamos escuchar, como para arreglarnos, ¿no? Como, sí, tienes razón. Y empieza diciendo, ¡ay, Gálatas tontos! Algunos teólogos dicen que la palabra ahí, necio, tonto, es una palabra muy amable para lo que realmente quería decir Pablo. Pero bueno, dice, ¿quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerle una pregunta. ¿Recibieron el Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron el Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos? Imagínate si nos dijeran esto ahí como que no, ofendidos, ¿no? Después de haber comenzado a vivir la vida cristiana en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les haya servido para nada. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen en el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Y me vino a la mente esto. Nunca se trató de Abraham. Siempre se trató de la bondad de Dios. Lo que vemos en la historia de Abraham no se trata de contarnos la historia de Abraham. Se trata de mostrarnos la gloria de Dios, lo que Dios estaba haciendo, su bondad, su misericordia. Estamos hablando del Antiguo Testamento y a veces pensamos que el tema de la gracia de Dios es un tema del Nuevo Testamento y Jesús enseñando la gracia, pero no, desde el primer momento de la creación Dios está mostrando su gracia a la humanidad. Dios la está mostrando. ¿Y la merecíamos? No, no lo merecíamos, es la verdad. Y como dice aquí, no se trata de lo que pueda seguir haciendo, no. No lo hace porque Abraham sea bueno, sino porque Dios es bueno. Dios estaba cuidando la promesa de Jesús. Él estaba más viendo más lejos en la vida de la humanidad. Así que cuando digas, pero ¿por qué Abraham? Abraham no hizo nada, se equivocó un montón. Y pienses en ti ahora y digas, no, ¿sabes qué? Yo me he equivocado mucho, pero es que no depende de ti. ¿Por qué fue considerado justo Abraham? Por una simple razón, porque creyó en Dios. Creyó que Él era Dios y tal vez abrazó eso en su corazón, pero ¿sabes qué? Te voy a spoilear. Tú y yo nos vamos a seguir equivocando. Porque venir a la iglesia y tal vez leer su Biblia y todo, sí nos hace mejores, pero no nos aleja del error, no nos aleja de la equivocación, no nos aleja que podamos equivocarnos, como lo hizo Abraham. Tal vez hasta peor, menos, no importa, pero nos equivocamos. Pero eso no cambia que su gracia es un regalo. Entonces, quiero que quitemos esa mentira, que la gracia de Dios no depende de lo que yo pueda hacer. Si me porto bien, entonces Dios me va a felicitar y me va a poner una estrellita y me va a decir, ok, toma lo que tengo para ti. No, Él lo tiene para ti. ¿Qué te dice? Como decíamos en Gálatas, no se trata de cuántas leyes cumplas, se trata si creíste o no creíste. Eso. Quiero seguir leyendo la historia, si no nos gana el tiempo.
Y dice, versículo 3, dice, desde el Negev continuaron viajando por tramos hacia Betel y armaron sus carpas entre Betel y Jai, donde habían acampado antes. Era el mismo lugar donde Abraham había construido ahí en altar y allí volvió a adorar al Señor. Rapidito, así bonus. Y eso es para darles toda una prédica más, pero cada vez que tú y yo nos equivoquemos, lo vamos a ver en la Biblia, y demos ese paso para atrás, siempre dice que vamos a volver al último momento en el que estábamos bien, por decirlo así. ¿Ok? Lo vemos, por ejemplo, en la vida de Pedro. Cuando Pedro falló, ¿qué regresó a hacer? Regresó a pescar. Lo que él había hecho. Lo último que sabía hacer, donde más o menos le iba bien. ¿No? Y en la vida de los discípulos casi siempre pasó eso. Cuando ellos se sintieron solos, sintieron que habían defraudado a Jesús, casi todos regresaron a hacer lo que sabían hacer. Y Abraham no es la excepción. Él dice que salió y volvió al último lugar donde había adorado a Dios, porque sabía que ese lugar había sido el lugar donde él había tenido, tal vez la última vez, un encuentro real con Dios, donde había podido adorarlo. ¿Sí? Pero bueno, no nos vamos a extraer tanto. Lot, quien viajaba con Abraham, también se había enriquecido con muchos rebaños de ovejas y de cabras, manadas de ganado y muchas carpas. Pero la tierra no era suficiente para sustentar a Abraham y a Lot. Si ambos vivían tan cerca uno del otro, con todos los rebaños y manadas, entonces surgieron disputas entre los que cuidaban los animales de Abraham y los que cuidaban los de Lot. ¿No? En aquel tiempo también vivían en la tierra los cananeos y los fereceos. Finalmente, tenemos esta conversación, me voy a saltar un poquito, ¿no? Donde simplemente dicen, bueno, sabes que no peleemos, no haga conflicto, somos familia, ¿sí? Y acá donde dice Abraham, le dice, escoge la tierra que prefieras, no nos separemos, si tú quieres la tierra de la izquierda, yo tomaré la de la derecha, si tú prefieres la de la derecha, yo tomaré la de la izquierda. Dice que Lot miró con detenimiento las llanuras del valle de Jordán, y toda esa región tenía abundancia de agua, como el jardín del Señor o la hermosa tierra de Egipto, y pues él decidió tomar esto, pero que esto estaba cerca a la tierra de Sodoma y Gomorra. Entonces al final dice, entonces Abraham se estableció en la ciudad de Canaán y Lot se movió sus carpas al lugar cerca de Sodoma y se estableció entre las ciudades de la llanura. Pero los habitantes de esa región eran sumamente perversos y no dejaban de pecar contra el Señor. Leo toda esta parte porque acá nos habla mucho acerca de que ambos tenían mucho y ambos tenían grandes ganados y ambos tenían un montón de cosas y tenían tanto que el lugar donde estaban no lo soportaban los dos. Entonces tuvieron que tomar la decisión de separarse y Abraham le dice, bueno, si tú quieres para allá, yo voy para allá, si tú tomas para allá, me voy para otro lado. Listo. Y cuando leía esto, pensé en esto. Aquí nos habla mucho de la bendición que ellos tenían en sus vidas, de cómo Dios los había prosperado, ¿sí? Pero caí en cuenta de algo, porque, y eso es la segunda cosa que quiero que tomemos y la saquemos nosotros. Bendición no es tener riquezas. Ahora me puedes decir, pero pues, ¿quién no quiere tener algo, no? O sea, ¿quién no quiere vivir tranquilo? ¿Quién no quiere vivir bien? ¿Quién no? Y no estoy diciendo que Dios prospere tus finanzas sea algo malo, no. Yo creo que sí, Dios prospera nuestras finanzas como prospera cada área de nuestras vidas. Entonces, pero sí tenemos esta idea muy arraigada de que la bendición de Dios se mide en mi estatus económico. Leía alguien que mencionaba lo que había pasado en una iglesia, no es esta, no se preocupen, que llegaban dos hermanos, uno pues de esos muy trabajadores, esos que así como que tienen la mano ya así como no dura, así trabajaba con sus manos, un buen cristiano fiel a la iglesia con su familia, llegaron y todo fue como qué bien, qué bueno verte, no sé qué. Simplemente pues era una persona como quien diría común, en el sentido de finanzas, en el sentido de, ¿no? Tenía su casa, sus cosas, todo bien. Y cuando todos se referían a él, eran como, el buen hermano, qué buen hermano, qué buen hermano, y todo bien. Estamos de acuerdo, ningún problema. Pero en esta misma iglesia había otro hermano, el cual Dios, podemos decirlo así, le había prosperado mucho. ¿Sí? Tenía mucho dinero. ¿No? Y la persona lo cuenta como tenía mucho dinero, ¿no? Pero le llamó la atención porque cuando él llegó, todos se referían a él como, ese hermano Dios lo ha bendecido muchísimo. Ese hermano Dios,
Toda la bendición de Dios ha caído sobre su vida. Y cuando vemos aquí este pedazo de la historia, quiero que te hagas esta pregunta. ¿En base a qué decidió Lot hacia dónde irse? Hacia donde él veía que había más prosperidad, ¿sí? Pues, si todos nos pusiéramos en los zapatos de Lot, tal vez hubiéramos tratado de decidir así. Bueno, a ver, ¿para dónde se ve mejor? ¿No? Y hubiéramos tomado esa decisión. Lo que me sorprendió de Abraham fue que él nunca intervino en ninguna parte de la decisión. Nunca dijo, ¿te parece si yo me quedo con esta esquinita? ¿Te parece si lo compartimos? Tú de aquí para acá. No, simplemente le dijo, si tú eliges allá, yo me voy para allá. Hago lo opuesto que tú, pero tú decides qué quieres. Recordemos que Dios le había bendecido con mucho ganado, había ido a Egipto, había recibido mucho ganado, cosas valiosas, había sido prosperado, ¿sí? Dios le había dado mucho en ese aspecto, pero la bendición de Dios sobre Abraham era más grande que eso. Yo te diría que la definición que la Biblia nos muestra es que ser bendecido es vivir bajo el favor de Dios. Eso es. Si tú dices, pero entonces, ¿qué es bendición? No digo que no te pueda bendecir a través de finanzas, no estoy diciendo eso, ni que sea algo malo, no. Estoy diciendo que es mucho más amplio que solo eso. Ser bendecido es vivir bajo el favor de Dios. Y cuando Abraham toma la decisión, él sabía dentro de sí que el favor de Dios estaba con él. Entonces, no importa dónde vaya, dice, su misericordia, su gracia, su favor va a ir conmigo. A veces tenemos que tomar decisiones en la vida de, me voy para acá, me voy para allá, viajo aquí, lo que sea, ¿y qué hago? Y ese trabajo y el otro. ¿Sabes? Empecemos a vivir como diciendo, yo sé que Dios cuida mi camino, su favor está conmigo y donde yo vaya, va a estar el favor de Dios conmigo. Lo vemos más adelante en la vida de José también. Estuvo en el palacio, estuvo en la cárcel, donde estuvo, dice que Dios, a él le iba bien porque ¿quién estaba con él? Dios. Y eso era lo que Abraham estaba mirando. En número 6 dice, 6, 22, 26, entonces el Señor le dijo a Moisés, dile a Aarón y a sus hijos que bendigan al pueblo de Israel con la siguiente bendición especial. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Me encanta la historia de Moisés cuando Dios le dice, no puedo más con este pueblo, así que a partir de ahora se van, les pongo a alguien ahí que los cuide, yo ya no voy con ustedes, hasta aquí llegué, váyanse. Y Moisés les dice, no, Señor, porque si tú no vas conmigo, yo no me muevo de aquí. Y esto es lo que creo yo que Abraham entendía. No importa para dónde vaya, si su favor está conmigo, voy a estar bien. ¿Por qué Abraham era bendecido? Porque sabía que antes que tener algo, él caminaba con Dios. Porque había recibido un propósito. Y porque había aprendido que en medio de sus dificultades, Dios estaba presente. Quiero leer la última parte y dice de la historia, ¿no? Después de que Lot se fue, el Señor le dijo a Abraham, mira a lo lejos que puedas en todas las direcciones, al norte, al sur, al oriente y al occidente, yo te doy toda esa tierra. Tan lejos como alcances a ver, a ti y a tu descendencia como posesión permanente, y te daré tantos descendientes que como el polvo de la tierra será imposible de contarlos. Recorre toda la tierra en cada dirección, pues yo te la entrego. Wow. Entonces Abraham mudó su campamento a Hebrón y se estableció cerca del robleo que pertenecía a Mamre, y allí construyó otro altar al Señor. Y ese es el tercero de los tres que quería compartirte hoy, que podamos sacar esas mentiras de nuestra mente, y es, Dios puede usarme a pesar de mis errores. Y tiene mucho que ver tal vez con la primera, está muy arraigada esa creencia de que necesito hacer algo, ¿sí? Pero muchos a veces hemos llegado a la iglesia, yo no sé si tú has llegado hoy acá y dices,
que si supieras todo lo que yo he pasado, que si supieras todo lo que yo he hecho, y a veces no lo decimos, pero lo pensamos, y tratamos de dar una imagen hacia otras personas de que no se enteren lo que yo hice, que no se enteren todo lo que yo pasé. Y a veces sí, hay cosas hasta que nos dan como pena, vergüenza, sí, y no queremos como contarlas porque pues, si la gente supiera de dónde vengo yo. Pero te digo eso mismo, he escuchado de muchas otras personas que dicen, si supieras de dónde vengo yo y dónde me ha puesto hoy Dios, sería imposible de que lo creas, y si Dios lo hizo con ellos, lo puede hacer conmigo. En Colosenses 1, 21, 22 dice, esto los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, estaban separados de Él por sus malos pensamientos y acciones, pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Dios, lejos de descalificar a Abraham, le recordó su promesa y su propósito. Lo mismo sucede contigo, conmigo, siempre y cuando decidamos siempre tener la mirada puesta en Él. Puede ser que hayas hecho algo que te descalifique para ciertas cosas, podría ser. David cometió errores y fue descalificado y no pudo construir el templo. ¿Pero eso significa que Dios dejó de usar a David? No. No mezclemos esas dos cosas. Puede ser que haya algo que no pueda hacer por alguna razón, porque sí, hay consecuencias a veces en sus actos. Pero eso quiere decir que Dios no puede seguir usándote. No, Dios te puede seguir usando. Dios te va a seguir usando porque Él va a cumplir su propósito. Él lo va a hacer. No depende de ti, no depende de qué tan bueno sea, y mis errores no me descalifican para Dios. Abraham mintió y aún así fue llamado amigo de Dios. Moisés falló, pero Dios lo usó para liberar a un pueblo. David pecó, pero Dios restauró su corazón. Pedro negó a Jesús y Jesús lo volvió a llamar. Pablo persiguió a la iglesia y Dios lo convirtió en un apóstol. Mis errores, tus errores no nos descalifican ante Dios. Entonces quiero que nos saquemos eso, que mis errores no me descalifican. Dios me puede seguir usando. Tal vez piensas hoy, Dios no puede usarme, fallé demasiado, arruiné mi oportunidad. Pero Dios no termina su obra donde tú cometiste un error. Él comienza restauración donde hay arrepentimiento. Y sabes, tú no eres definido por tus errores, tú eres definido por la cruz. Eso es lo que te define a ti. Porque si tú empiezas a vivir por los errores, lo que estás haciendo es, mi error vale más que el sacrificio de Jesús en la cruz. Suena fuerte, pero eso es lo que estamos haciendo. Cuando dejamos que mis errores, que estas culpas, que estas cosas pesen más, entonces estamos como descalificando lo que Dios hizo para darle más peso a nosotros. Y vuelvo a repetir, no se trata de nosotros. No se trata de lo perfecto que hemos sido, si tenemos el récord limpio o no. Él ya solucionó eso. Eso ya está solucionado. No hay un peso que cargar, no hay culpa que cargar, no hay nada que cargar. Él ya lo solucionó en la cruz. Estás limpio. No hay nada que te evite ahora correr hacia Él y hacia el propósito que Dios tiene para tu vida. Que si tan solo tú decides creer, Él va a cumplir su propósito en ti. Eso es todo. ¿Por qué Abraham fue considerado justo? Porque creyó. No porque hizo algo, porque creyó. Y mientras suben los músicos y nos vamos preparando para alabar a Dios un momento más, quiero que podamos hacer una oración muy honesta, muy sincera, y que podamos mostrarle a Dios, como dice aquí, que lo último que leímos, que cuando tenemos un corazón arrepentido, Él está dispuesto a abrir todo para nosotros.
Él llevó la culpa, sí, pero que el Espíritu Santo te muestre hoy y ponga una convicción en tu corazón de ese arrepentimiento, de decir, ¿sabes qué? Tal vez sí he estado alejado de Dios. ¿Cómo puedo vivir esta vida de la que tú me estás contando? ¿Cómo puedo realmente acercarme a Dios de esa forma donde entienda que mis errores no me definen, donde entienda que no es por lo que yo haga, es por su gracia, donde entienda que su bendición es más que algo material, su bendición es que su favor esté conmigo, que su cuidado de cada día, su amor infinito? ¿Cómo puedo hacer para realmente sentir eso? Y lo hemos repetido varias veces. Es por fe, es por creer, nada más. Entonces los animo a ponerse de pie. Vamos a hacer una oración y de ahí cantar, y en un momento más vamos también a estar compartiendo la cena del Señor. Y quiero que hagamos una oración honesta. Si estás aquí ya llevas mucho tiempo de repente y conoces de Dios y crees en Dios, pero sientes que has estado viviendo así como si algo hubiera estado como agarrándote, ¿sí? Como deteniéndote, porque tal vez sentías como, ¿qué dirán los demás? Es que después me van, de repente si yo salgo a hablar ahí van a decir, no, pero mira, el que hizo esto. Yo me pongo primero en la fila. No estoy aquí por mérito, estoy aquí por su gracia. Y si Dios me dio la oportunidad de estar aquí parado es porque Él lo quiso. Y solo quiero ser como que honrar eso de la mejor forma. Pero cualquiera de los que esté aquí hoy, que veas aquí adelante, no están aquí por méritos. Simplemente con un corazón deseoso de servir a Dios, nada más. Y de llevar ese mensaje a otras personas. Si has sentido que algo ha estado como que jalándote, creo que es hora de que quites esas cosas de tu mente, de tu vida. No más esas cargas. Entonces quiero orar por eso. Pero también si de repente estás aquí y te decía, tienes estas preguntas de cómo hago que esto funcione, yo te animo a hacer una oración. Tal vez nunca la has hecho antes. Una oración honesta de decirle a Dios, Dios, sabes, yo quiero que entres en mi vida. Ya no quiero seguir viviendo como estaba viviendo. Yo quiero vivir ahora bajo tu estándar, bajo lo que tú tienes para mí. Entonces, si estás en una de esas posiciones, simplemente te pido que todos cerremos nuestros ojos y vamos a orar con la convicción de que Dios está aquí, nos escucha. Si estás aquí simplemente en tus palabras, dile que quieres que entre en tu vida. O si simplemente quieres ya dejar de creer en todas estas mentiras también, díselo en tus palabras. Yo voy a orar, pero dilo tú en tus palabras, como tú quieras decírselo. No importa quién está a tu lado, eso es lo de menos. Tú díselo en tus palabras. Señor, quiero simplemente entregarte este tiempo. Que tu Espíritu Santo nos rodee y nos llene, Señor, y nos traiga esta convicción de saber que eres tú al final el centro de todo. Tú eres Dios, el mover de todo lo que sucede. Que podamos realmente entregarte estos temores, entregarte estas dudas, entregarte este juicio que a veces traemos sobre nosotros mismos, Señor, para que podamos descansar en tu gracia, en tu favor, en tu bendición, en el sacrificio, en esa cruz, que podamos realmente descansar sobre eso, que sea la base sobre la cual construyamos nuestra vida. Señor, si hay aquí corazones que tal vez están como diciendo, ya no quiero seguir creyendo esas mentiras, que hoy podamos romper todo eso, Señor, y caminar hacia tu propósito. Y si hay alguien aquí que realmente tal vez nunca ha hecho esta oración de decir, Dios, te necesito en mi vida, entra en mi vida, Dios, en este momento, Señor, escucha estas voces, escucha sus corazones, Dios, entregándote sus vidas. Que este sea un tiempo, Señor, de
de que algo se vuelva a encender, de que esa semilla empiece a brotar, de que ese fuego vuelva a encenderse en nuestras vidas, Señor. Te entregamos esto, Señor, que sea tu mover en este lugar. Gracias, Señor, porque eres un Padre bueno y un Dios amoroso.